El Maule, más que el nombre de un río, es un territorio cultural que se hace tan fluido como el símbolo que lo sustenta. Desde este punto de vista, la zona del Maule podría extenderse entre las provincias de Curicó y de Cauquenes, pero se amplía en los arraigos que permanecen en el tiempo. Los escritores articulan una cierta afiliación con la provincia Izalarga, en sus exilios, traslados, desterritorializaciones, movimientos físicos y simbólicos, con una impronta que es por un lado rural, criolla, tradicional, y por otro, también cosmopolita y universal. Es una extensión lingüística e imaginaria, donde habitamos con los nuestros, donde aprendemos a nombrar, recorrer y reconocer, y que además comprende un microcosmo afectivo llamado territorio. Bienvenidos, vamos a dar comienzo al segundo día del Festival de Poesía Latinoamericana Teno Poesía, Poesía sin Cordillera. Bienvenidos a nuestros invitados, Naín Nómez, Rubén Melero, Marcela Rom, Patricia Verón y Martín Alejandro Giannini. Ellos son provenientes de México, Argentina y Chile. Vamos a comenzar con la primera pregunta y se la daremos a profesor Naín Nómez, académico, doctor en literatura, chileno. Profesor Nómez, ¿por qué considera usted que es importante la lectura? Bueno, voy a remontarme a los fenicios, como siempre, ya lo hago, pero trataré de ser bien breve dentro de lo que quiero decir. Yo creo, bueno, todos sabemos que el ser humano parte como ser que trabaja y ser que tiene lenguaje, ¿cierto? Por lo tanto, el ser humano es lenguaje y la poesía es lenguaje. Es decir, la poesía está desde los orígenes del ser humano, como ser humano. A lo mejor no desde el Pithecanthropus, pero poco después. Y desde que el ser humano existe, se comunica, ¿ya? Para comunicarse, crea múltiples imágenes, múltiples metáforas, múltiples símbolos. Es decir, no hay una manera recta de decir las cosas, ¿ya? Porque para explicar el mundo no queda otra que intentar recurrir a los elementos no directos del lenguaje, ¿ya? Por ejemplo, cuando los antiguos decían Zeus truena, ¿ya? Inventaron los dioses. Inventaron los dioses. Y los dioses eran una manera de soportar el mundo, una manera de padecer el mundo. Entonces, todos los antiguos lenguajes son poesía, la Biblia, ¿ya? El Corán, el Bhagavad Gita,
el Popol Vuh, etc. ¿Ya? Están escritos en forma poética. Por lo tanto, no hay lenguaje sin poesía. ¿Ya? Y eso implica que cada explicación del mundo tuvo que recurrir a la poesía. Y hasta el día de hoy, la forma de extender las posibilidades del mundo son a través de la fantasía, a través del lenguaje, de lo imaginario, a través de formas que tienen que ver con lo poético. Por lo tanto, más allá de que nosotros tratemos de darle una utilidad a la poesía para hacer sentir que los demás efectivamente crean que es necesaria, eso es un poco estúpido, ¿no? La poesía no puede ser necesaria, es parte de lo que somos, ¿no? Y por lo tanto no es una necesidad utilitaria, no la tiene. A veces la tiene, porque por la poesía podemos comprender el mundo, podemos imaginar mundos nuevos y podemos a la vez reflexionar sobre lo que nos pasa. Y en ese sentido, claro, cohabita con la ciencia, cohabita con la religión, cohabita con otras formas de tratar de vivir en el mundo, ¿no? Pero es absolutamente esencial en la medida que tenemos lenguaje. Y este lenguaje no es solo el lenguaje hablado, sino también los lenguajes visuales u otro tipo de lenguaje. Y en ese sentido, no podemos dejar de utilizar imágenes, símbolos, metáforas, todo tipo de formas no directas de entender el mundo. Y eso se hace siempre con la poesía. Por lo tanto, es absolutamente necesaria. Es decir, no podemos dejar de hacer poesía, aunque creamos que el mundo cada vez se aleja más de la poesía. Pero cuando hablamos de ese alejamiento estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de un mundo que se degrada cada vez más, y al degradarse también degrada estas formas de lenguaje que ensanchan el mundo, ¿ya? Que lo explayan más allá del decir directo, ¿ya? Que empobrece no solo el lenguaje, sino que empobrece también la vida. Naim, ¿tú nos podrías leer un poema tuyo? Sí, voy a leer un pequeño fragmento del último poema que escribí, que es sobre la pandemia, a propósito de que si bien la poesía no tiene una utilidad directa, nos habla de quiénes somos, dónde estamos, cómo nos enfrentamos al mundo, y de qué manera podemos explicarnos o hacernos una crítica frente a lo que nos está pasando, especialmente en este momento. Voy a leer un par de fragmentos de este poema porque es un poema largo. Se llama Baldío. Baldío, ¿ya? Y obviamente tiene reminiscencias de T.S. Eliot. Y lleva justamente un epígrafe de Eliot que dice: I had not thought death has undone so many. Nunca pensé que la muerte le podía llegar a tantos. Cuando despertó, la pandemia todavía seguía ahí. Y recordó el cuento de Monterroso con algo de ironía, con algo de pavor. Durante los días anteriores tuvo varias pesadillas, pero ninguna comparada con esta. Como toda persona letrada, rememoró la peste de Camus, el año de la peste de Dafoe y en las montañas de la locura de Lovecraft, en la versión cinematográfica de Carpenter, o los films directamente virales como Contagio de Soderbergh o Pandemia, nuestra antesala al infierno. Aunque por alguna razón le resonaba con mucha fuerza el hundimiento del Titanic de Hans Magnus Enzensberger, esa metáfora de la modernidad ostentosa, un barco monstruoso petrificado en el fondo de los mares. A su juicio, la proliferación del virus expandiéndose por el mundillo de la especie humana, dejando su marca fiebrada en tarjetas, monedas, mejillas, administrando la vida y la muerte en los hospitales, fuera de la biovigilancia y el control, era solo un aviso de lo que vendría, cuando la utopía de la comunidad inmune, fantaseada por el nuevo sujeto del tecnopatriarcado, se convirtiera en el reality show más espectacular de las últimas décadas. Un desfile de fantasmas con mascarilla, sin manos, sin labios, sin lengua, sin rostro, casi sin piel. Los nuevos intocables de una secta invisible,
que dejan mensajes en aparatos que nadie escucha, casi sin cuerpo, apenas una prótesis cibernética, una máscara entre otras máscaras, un tapabocas con diferentes diseños que te obliga a callar para mantener la desigualdad social y fuera de las imágenes cinematográficas del Zorro, el enmascarado Plata, el dúo dinámico Batman y Robin, fuera de la performance teatral, apenas un código, una casilla en la nube, una sombra, que no se reúnen con nadie, no tienen carne, su domicilio es Amazon, Facebook, Instagram, una partícula del ser humano consumiéndose a sí mismo, en la soledad de un estado de excepción permanente, de cuerpos abducidos, atemorizados, encapsulados. Para siempre, hasta ahí lo dejo. Gracias, Naim. Gracias, profesor Nómez. Vamos a pasar, ¿cierto?, a la segunda invitada, que es Marcela Rom, de México. Marcela, la misma pregunta para ti. ¿Por qué es importante la poesía? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación, Heriberto Acuña. Y bueno, creo que la poesía es importante porque como poetas podemos sensibilizar, hacer sentir emociones, experiencias, vivencias de la manera de ver el mundo, las relaciones con la vida, el amor, la muerte y el tiempo. También creo que con la poesía, como decían ahí, la tenemos de toda la vida, ¿no? A lo largo de los años, de la historia, y también podemos enseñar. Ya se había visto esto en la antigua Grecia clásica, donde la poesía era utilizada para hacer una función social. También Eliot nos recuerda que la poesía era incluida en los ritos religiosos. Y también creo que con la poesía podemos conocer las historias de los pueblos, porque tenemos los poemas épicos de todas las civilizaciones. Un claro ejemplo está el poeta épico por antonomasia, que es Homero. También algo para mí muy importante de la poesía es que con la poesía podemos denunciar cosas que están en nuestro contorno y hacer así que las personas puedan sacar lo más humano que están en ellas. Eso es lo que pienso de la poesía, porque es muy importante, porque con la poesía podemos vivir y está a lo largo de todos nuestros días. Gracias. Poeta, ¿usted nos podría leer un poema de su autoría? Sí. Les voy a leer un poema de un poemario que se llama Momentos Azules. Ese es el momento azul 2. ¿Qué hacer cuando el verbo ha muerto, dejando huérfanos a los pronombres, a ellos, a nosotras, a ustedes y a aquellos? ¿Qué hacer cuando el sonido se quebranta, cuando a las mariposas les violentan las alas y les rompen los sueños? Cuando la primavera se ha vuelto invierno y los pájaros abandonan los nidos, como la fiera de Saturno imaginada por Goya devorando a sus crías. ¿Qué hacer cuando la voz se ahoga en la garganta y los vocablos son espinas que hieren sin hablar? ¿Qué hacer cuando la poesía ha muerto? No existen ya esos nombres, ni en los libros, ni en el aire. Solo quedan máculas en los corazones. Silencio azul, canto de ruiseñor. ¿Qué hacer si la palabra se ha ido? Gracias. Gracias, poeta. Nuestro tercer invitado, desde Argentina también, el poeta Rubén Melero. Rubén, la misma pregunta para ti. ¿Por qué es importante la poesía? Yo creo que si uno se guía por las normas del mercado, por cierta cultura que da un valor importante a lo utilitario, como decía Naim, posiblemente podríamos concluir que la poesía tiene escaso valor. Las mismas editoriales a veces tienden a confirmar esto, ¿no? Pero voy a contar una historia personal que quizás me sirva para argumentar por qué considero que la poesía es importante. Durante mucho tiempo, yo desde joven escribo poesía, desde mi adolescencia. A los 16 años publiqué mi primer poemario. Nunca fui un poeta demasiado pudoroso en publicar y sin embargo me sentía bastante solo durante una buena parte
de mi primer tramo como poeta, digamos, en la vida. Hasta que decido hacer una formación de posgrado que tenía como marco de referencia teórico el psicoanálisis. Y ahí comienzo a leer algunas cosas de psicoanálisis y conozco la obra de Lacan, un psicoanalista francés que formula la idea de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje y que los mecanismos fundamentales de funcionamiento del inconsciente son justamente dos: la metáfora y la metonimia. Cuando yo accedo a este tipo de literatura, digo, mirá, yo esas palabras las conocía como tropos en el campo de la literatura, pero jamás pensaba que a la hora de dar cuenta de cómo funciona el inconsciente, con todo lo que eso implica en términos de arquitectura simbólica, de lo que hablamos, de lo que pensamos, de lo que soñamos, la metáfora y la metonimia cumplían un rol tan importante. Eso me sirvió a mí para, de alguna manera, revalorizar eso que en la vida mía era importante, pero que el mundo parecía decirme que no lo era, ¿no? Por ciertas reglas que manejan el mundo. Y ahí yo empiezo, eso me permite a mí ver las cosas desde otro lugar y ver que no estaba tan solo en esto de darle a la poesía y a todo lo que implica el campo de la poesía un valor fundamental. Bueno, desde ahí empiezo a pensar todo de esa manera, ¿sí? Pienso que no es lo mismo, por ejemplo, pensar algo como educación, con todo lo amplio que es el concepto, que decirlo con otra palabra, como se está estilando ahora, capacitación, donde parece que todo lo que uno pueda aprender en el campo educativo tiene como fin algo utilitario, ¿sí? Una actividad. Entonces, bueno, creo que ahí es donde la poesía me parece que cumple un rol fundamental en todos los campos de la vida, porque nos aleja un poquito de cierta cuestión agobiante que a veces tienen las cosas y las pensamos solo como con el fin utilitario, digamos, ¿sí? Y uno empieza a ver que estas otras cosas para cualquier persona son importantes y son fundamentales a veces. Todo lo que tiene que ver con el campo de lo simbólico. Eso tiene que ver un poco con la respuesta, digamos, ¿sí? Para mí la importancia de la poesía tiene bastante que ver con eso. Claro que también uno empieza a entender que la poesía no es una sola cosa, que cada poeta la escribe como puede y desde distintos lugares. Entonces, creo que hay poetas que pueden darse el lujo de decir, no, la poesía no es catarsis, y hay otras personas a las que lo único que les queda en la vida es usar la poesía como catarsis, digamos, ¿sí? Hay personas que pueden decir, no, yo no uso adjetivos en exceso porque el adjetivo en exceso mata a la poesía, pero hay personas que no pueden darse el privilegio de pensar en esos términos, tienen la necesidad imperiosa de decir cosas, de escribir cosas, y por supuesto que lo hacen desde otro lugar, ¿sí? Entonces, a veces hay que pensar también a esos poetas que no pueden escribir desde el lugar del placer de crear, desde el placer de decir, de tener a mano siempre un manual con ciertas recetas que hacen a la poesía contemporánea. No, hay personas que escriben desde otro lugar y me parece que para esa persona la poesía es mucho más vital que para otros poetas, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la idea. Por eso pienso que cuando yo me doy cuenta del valor que tenían esas palabras, lenguaje, metáfora, metonimia, desde algunas disciplinas que para mí son fantásticas a la hora de dar cuenta de algunas cuestiones fundamentales del ser humano, ahí es donde yo empiezo a darle a la poesía una dimensión diferente. Gracias, Rubén. Rubén, ¿tú nos podrías leer un poema de tu autoría? Voy a leer de este libro que se llama Árbol de las Palabras, un poema. El zorzal. Cantó el zorzal, cantó desde lo alto, y al dejar de cantar oyó el silencio.
Sintió que lo hacía para nadie. A lo mejor cantar no era lo suyo. Le insinuaron bajarse del follaje y ocuparse de cosas más terrenas. Él trató de cambiar, pero fue inútil. La obstinación de dar, locura de decir, oficio de zorzal que canta y canta, es un maldito bien que no se cura. Muchas gracias, Rubén. Patricia Verón. ¿Cómo estás, Patricia? Muy bien, muy contenta de estar acá con ustedes. Patricia, la misma pregunta para ti. ¿Por qué es importante la poesía? Yo creo que ya con lo que dijeron los poetas, Naim a la cabeza es una síntesis bastante completa. De todas maneras, yo voy a agregar alguna nota. Efectivamente, la poesía no puede deslindarse de la vida humana porque el lenguaje es metáfora. Está en el lugar de una ausencia, como todos sabemos. Así que la única forma de cubrir esa ausencia es nombrar, y se nombra con el lenguaje. Yo tengo una anécdota que pinta un poco lo que para mi subjetividad en la historia significa la poesía. Cuando era chica nos subíamos con unos vecinos, con mis vecinos, que eran un chico y una chica, dos hermanos, nos subíamos a un árbol todas las tardes y contábamos cosas de nuestras vidas y también contábamos fantasías e inventábamos relatos. Eso era un hecho que nos sacaba un poco de la realidad permanente de todos los días, ¿no? Que no siempre era feliz, sino que ya desde la infancia nosotros estamos en contacto con otros dolores. Así que ese momento de epifanía en donde hacíamos una parte y nos comunicábamos de una manera absolutamente libre y afectiva, es la representación en el recuerdo que yo tengo más cercano de lo que es poetizar, ¿no? Así que bueno, eso es para mí lo importante de la poesía, la posibilidad de comunión con nosotros, básicamente, a partir del lenguaje. Patricia, ¿tú nos podrías leer un poema de tu autoría? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Este poema se llama Almejas. Debería probar el alto cielo, el mar lejano, que vi una vez desde la ventana que daba al puerto. Todos los caminos conducen a los caminos. Debería volver a mirar la ventana, verde esmeralda, desde el alto cielo del mar, donde te buscaba en esos días. Ahora que las almejas parecen retornar, recorrer la costa debería, y con la punta del dedo de mi pie derecho, palpar en la superficie de la arena esa dureza. Ahora que la madre de Silvana murió hace tanto, ningún escabeche de almejas como el suyo. Debería perderme con el tarrito, lleno o casi, kilómetros y kilómetros de playa, hasta algún muelle, y devolverlas. Gracias, Patricia. Martín Giannini, eres profesor, investigador, ¿cierto? Ha trabajado y ha escrito sobre las poetas del conurbano. Y desde una mirada, desde las ciencias sociales, Martín, ¿por qué es importante la poesía? Bueno, primero, gracias Heriberto por la invitación a participar de esta mesa, y bueno, para mí es un honor estar junto a ustedes. Estuve escuchando atentamente cómo respondían esta pregunta de por qué es importante la poesía.
obviamente mi visión es desde las ciencias sociales, no desde el lenguaje propiamente dicho. Las ciencias sociales son ciencias que muchos años fueron consideradas débiles, blandas, ante la ciencia dura que era la física, la química, etc. Y las ciencias sociales se tuvieron que ganar su lugar dentro del ámbito académico. Escuchaba recién a Naín diciendo si la poesía era utilitaria, era necesaria, etc. Así que las ciencias sociales también tuvieron que buscarse su lugar, si eran necesarias o no. Y obviamente las ciencias sociales tuvieron su evolución a lo largo del tiempo, ¿sí? El positivismo del siglo XIX hacía que estas ciencias sociales que se encargan de estudiar a la sociedad, los poetas, la poesía es parte de la sociedad, delimitaran a un ser humano, hombre, obviamente, el hombre varón que representa el todo, en pleno siglo XIX, en un territorio que se marcaba con puntitos, cartografía, mojones, ¿sí? Y mojones físicos, no mojones simbólicos. Bueno, obviamente las ciencias fueron evolucionando, la ciencia social fue evolucionando. Hoy cuando yo hablo de territorio, no hablo solamente de un pedazo de tierra con ciertas marcaciones, ¿sí? Me hacía acordar, recién decía Heriberto, poesía sin fronteras, transcordillerana, etc. En mi infancia, en mi trayecto educativo, me hicieron estudiar de memoria todos los puntos limítrofes entre Argentina y Chile, puntito por puntito, toda la cordillera completa, como si esa marcación dividiera un algo del otro algo. Ustedes dirán, ¿por qué está hablando de todas estas cosas y qué tiene que ver con la poesía? Bueno, hoy las ciencias sociales toman al territorio no como un pedazo de tierra, sino como una experiencia sobre ese espacio físico. Y hoy lo interesante del territorio es cómo un grupo humano, ¿sí?, se apropia de ese espacio físico desde su praxis, desde sus prácticas, y obviamente esto es indiscutible desde el lenguaje, porque la forma de relatarse, de transitar sobre un espacio es lo que conforma el territorio. Y ahí es donde yo me empecé a cruzar con la poesía, de la cual soy muy respetuoso. No era lector de poesía, ¿sí? Yo me acerco a la poesía gracias a una investigación que hice, en la cual Patricia formó parte, porque ella es una de las poetas más destacadas del Partido de la Matanza, donde yo investigué. Así que yo ahí me acerqué a la poesía. Y la poesía yo creo que sí es importante. Es importante porque es la manera, como muchos otros lenguajes artísticos, que una comunidad se apropia de su propio territorio. Y apropiarse, en realidad, significa crearlo, dar origen a algo. Así que esa es mi visión de por qué es importante la poesía, por lo menos para mí, visto desde otro lugar, que son las ciencias sociales. Gracias, Martín. Muchas gracias. Profesor Nómez, Naín, poeta. A partir de tu experiencia, Naín, nos gustaría que pudieras contarnos la siguiente pregunta. ¿Cómo se desarrolló tu proceso creativo? ¿Cómo empezaste a escribir? Entramos al área chica, ¿no? Es decir, de hablar de la relación entre lenguaje y poesía, que es como hablar de toda la historia del ser humano. Entramos ahora cómo cada uno percibe el proceso creativo, el proceso poético, ¿ya? Y a la vez, ¿qué significa ser poeta? ¿Ya? ¿Y qué significa esto que no es una profesión, pero a la vez es una profesión? Y cómo hay pasos que se van dando para llegar a ser poeta o para desarrollar un movimiento con la poesía, que es lo que uno finalmente hace, en que hay avances, retrocesos, una serie de cosas que tienen que ver con el proceso creativo. Bueno, yo creo que uno entra en esto de muy distintas maneras, ¿ya? Nunca es igual, ¿ya? Escritura y lectura van juntas. Y en general los poetas empezamos leyendo, ¿ya? Como se empieza haciendo cualquier conocimiento, ¿ya? Como empiezan también los científicos, etc. Incluyendo los de las ciencias sociales, que también lo son. Entonces, yo creo que
cuando uno es niño empieza como a contar algo, empieza a contar carencias, empieza a contar dolores, empieza, por ahí parte, ¿ya? Incluso a veces en forma de diario o de otras maneras. Y con el tiempo, como dice Mary Shelley, como decía Mary Shelley cuando crea Frankenstein, ¿ya? Hay que crear, uno empieza creando monstruos, ¿ya? Se empieza creando monstruos. Entonces, si hay un monstruo adentro, esto hay que escribirlo, ¿ya? Y ese monstruo es finalmente lo que uno saca y lo que aparece, digamos, en los escritos. Finalmente tiene que ver también con la soledad y con el deseo de comunicarse. Eso también es importante. Comunicarse con la propia escritura, es decir, con uno mismo primero y luego con los demás. Luego viene la lucha con el lenguaje, ¿ya? Porque una cosa es la comunicación y otra cosa es la escritura, ¿no? O en el caso de otros artistas será el mundo visual, serán las herramientas técnicas, etc. El poeta, por lo tanto, no es, se va haciendo en esta batalla con una forma de expresión que está siempre en movimiento, ¿ya? Y que va entregando una representación del yo, primeramente, ¿ya? Y luego del mundo, y de otros, ¿ya? Todo esto a partir de la propia experiencia, es decir, experiencia que puede ser real o puede ser ficticia, ¿no es cierto? Experiencia que puede tener que ver con lo que está afuera o con lo que está dentro, pero también con los libros. Todo ello se va conformando a través de un lenguaje que comunica y que hace reflexionar, que hace imaginar, que hace sentir, ¿ya? Incluso que hace gozar, ¿ya? Eso es muy importante, que cuando se escriba se sufra, pero también se goce, ¿ya? Por lo tanto, es un campo siempre en movimiento. La escritura, ¿ya? La literatura, la poesía es un campo siempre en movimiento, en que se está buscando en un mundo desconocido algo que uno quiere instalar en un texto o quiere instalar de algún modo en la realidad del lenguaje, en la realidad de la escritura, pero que es siempre un tanteo, ¿ya? Un tanteo que no termina nunca. Creo que eso tiene que ver con la experiencia fundamental del escritor. Naim, ¿tú nos podrías leer otro poema de tu autoría? Sí, estaba buscando un poema corto, porque yo escribo largo, ¿ya? Yo escribo largo, Pero y no se entonces preocupe, poeta, léase un poema lateo largo. mucho. No. Entonces voy a leer un poema de mi libro Movimiento de la Salamandra, que se llama Llegamos a la ciudad de la luz, y tiene algo que ver con la experiencia del exilio. Llegaron a la ciudad de la luz, aún soñaban con ella, sus minaretes de cartón piedra, las siluetas grises de sus habitantes, el aura del cemento reflejado en los vidrios. Ella sacó su diente de cristal ahora ennegrecido y lo guardó secretamente bajo la axila. El niño los miraba alejarse y ellos, tal vez sin irse, lo dejaban. Llegaron a la ciudad que nadie les prometió y sin otro recurso que la sangre, flotando en las maletas, los itinerarios imprevistos, el puro sentido de la desproporción, los hábitos del tiempo en las mejillas. Llegaron peñascos, heridas, anzuelos, tumores. Llegaron a la ciudad del miedo, a la cautiva ciudad que otros conocieron en la plenitud de los tiempos, malbaratada y tétrica. No los reconocieron. Se hicieron ilusiones con las mezquitas, los cortaplumas importados, los anuncios de una vida mejor, en las páginas huecas, en las tapas en blanco de las vitrinas leyendo su futuro. Resignados, abrieron la tienda de campaña y encendieron con un puñado de burbujas de neón su propia oscuridad. Gracias, Naim. Marcela, poeta Sí. Marcela desde México. La misma pregunta para ti. ¿Cómo se desarrolló desde tu vida, tu proceso creativo? ¿Cómo se va desarrollando también? Sí, mi proceso creativo se desarrolló porque yo jamás pensé que iba a ser poeta, ¿no? Yo escribo cuento corto también,
escribía mucho narrativa, pero veía a mi padre, ahorita que ya no está mi papá, está en algún lado del mundo, cómo él escribía, siempre estaba haciendo, él hacía versos y los hacía canciones, les ponía musiquita y empezaba a cantar. Y recuerdo que siempre sus libros, que siempre tenía a un lado, era la Odisea y la Ilíada. Entonces, antes de entrar a la secundaria, yo ya había leído fragmentos de la Odisea y la Ilíada y me gustaba mucho. Entonces ahí descubrí, fue sobre todo en la secundaria cuando descubrí un mundo de poetas, Neruda, muchísimos, Gilberto Owen, muchísimos poetas que me empezaron a apasionar. Entonces ahí surgió mi inspiración, porque cuando yo me afectaban cosas externas, cosas que yo sentía personalmente, yo las expresaba en forma de, ¿cómo les diré? No es una escritura normal, sino que empezaba yo con mis cuadernos de la escuela a estar escribiendo pensamientos y cosas así. Y entonces cuando menos me di cuenta, yo ya estaba escribiendo poesía. Ya entrando a la prepa, pues ya me enriquecí más con el lenguaje y todos los autores, comenzaba a leer más. Y ya no hacía diarios, ¿no? Escribir y guardar, sino que ya empezó mi proceso creativo, ¿no? Entonces ya cuando menos me di cuenta, yo ya estaba escribiendo a la par narrativa y a la par poesía, porque creo que las dos de alguna manera van de la mano, ¿no? Entonces, en mi proceso creativo me gusta expresar lo que siento, lo que me hace sentir cosas de los problemas que estamos viviendo, y me gusta hacerlo en un lugar en soledad, ¿no? Eso sí, la poesía me gusta hacerlo en soledad y estar plasmando cómo lo quiero expresar y cómo quiero hacerlo sentir. Eso fue mi proceso creativo. ¿Tú nos podrías leer otro poema de tu autoría? Sí, les voy a leer un poema, algo que tuve una experiencia con una señora que encontré en el hospital, que me había dicho de que su hija había sido violada. Y bueno, su hija falleció y yo me inspiré para hacerle un poema y aquí darle vida. Se llama Mi morada. A todas las que ya no están. Cuando las horas muertas pasen, mi paisaje tendrá matiz. Esos rostros que ultrajaron esa noche mi espíritu desaparecerán con el color del canto del pájaro, y la lluvia caerá de nuevo, recordándome las horas largas que descubrí en ese lugar solitario junto a ti. Borraré esas manos que como cuervos hicieron tirones mi vestido blanco y lo tiñeron de escarlata, gris y avergonzado. En mi morada te veré con el sol de otoño. La primavera ha pasado rápido, que no recuerdo ningún florecimiento, ni la brisa que da el verano. Las sombras que dibujaba cada noche con la luz de la luna no serán ya las mismas, porque fueron transgredidas. Se disolverán los rostros en algún sumidero, y en mi morada volaremos a esos cielos de aires invernales con la danza de las sombras. Gracias. Muchas gracias, Marcela. Gracias. Rubén, poeta. La misma pregunta para ti. A partir de tu experiencia, de tu vida diaria, de ti. Como decían ahí, entramos en el área chica. ¿Cómo se desarrolló y se va desarrollando tu proceso creativo? Bueno, a diferencia de lo que decían recién, yo escribo desde muy joven, ¿sí? O sea, y lo que recuerdo es que en aquel momento, cuando yo hago memoria y me remonto a los momentos en que nacían mis primeros poemas, recuerdo que había una experiencia que para mí era fundamental, que era ciertas palabras que aparecían por momentos, a veces hasta me demoraban el sueño, yo tenía que levantarme, anotarlo en una libretita, que hasta ahora tengo algo parecido, escribirlas, y bueno, después, en un segundo momento, al otro día, volver a tomar esas palabras, que eran como
los brotes de un poema y desarrollar el poema más a modo de trabajo, digamos, ¿sí? Yo, hasta no hace mucho tiempo atrás, pensaba ese tipo de experiencia con una palabra que hoy por hoy está muy denostada, casi es una mala palabra en ciertos ámbitos literarios, que es la palabra inspiración. ¿Sí? Yo pensaba que eso era inspiración, esas palabras que irrumpían por momento y que si yo no las anotaba las olvidaba, seguramente como se olvidan a veces algunos sueños. Y hoy por hoy prevalece la idea de la poesía como trabajo, y yo no estoy para nada, no me opongo a esa idea, porque creo que el trabajo literario es un trabajo arduo. Hoy por hoy se piensa trabajar y que la inspiración te sorprenda trabajando. Lamentablemente, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero en mi experiencia personal, como yo no vivo exclusivamente de la literatura, ni soy docente de letras, ni tengo talleres literarios, ni hago revistas literarias, de algún modo, para mí, la poesía sigue siendo una actividad que yo comparto con la actividad que, yo siempre digo, para mí, yo como de la psiquiatría y vivo de la poesía. ¿Se entiende? Entonces, generalmente el mecanismo creativo mío, en parte, sigue siendo el primitivo. Una idea que rompe, palabras que rompen, yo las anoto, y en un segundo momento, un momento donde yo dispongo de tiempo como para empezar a trabajar sobre esa matriz del poema, comienzo a desarrollarlo. Creo terminar un poema, lo dejo descansar un poquito, madurar un poco, lo vuelvo a leer, casi siempre lo corrijo, soy bastante corrector. Suelo vivir a veces a modo borgiano la publicación de un libro, porque es como exorcizarse de todo lo que hasta ese momento uno estuvo corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo. Pero también me pasa a veces de que tomo algún libro ya editado y cuando tengo que leer en algún evento literario, también soy de seguir corrigiendo sobre lo ya publicado. Bueno, creo que el trabajo literario para mí es ese, digamos, ¿no? Y en algún punto, como la palabra inspiración hoy por hoy es una mala palabra, no sé qué palabra tendría que usar para denominar eso que irrumpe por momentos, que yo me veo conminado a escribirlo y sobre lo cual después, ya en un segundo tiempo, trabajo. Creo que eso es básicamente mi proceso creativo. Yo sé que hay poetas, yo sé que hay grandes poetas que hacen el trabajo de la escritura un verdadero trabajo, es decir, se levantan a tal hora, escriben de tal hora a tal hora, casi como si fuera un trabajo en el sentido utilitario de la palabra, el trabajo donde uno tiene que cumplir un horario, donde uno de algún modo tiene que cumplir con ciertas reglas. Mi caso personal no es así, debo confesarlo, pero trato de equilibrar en mí la idea de lo que antes se llamaba inspiración, que yo llamaba inspiración, y la idea del trabajo que comparto totalmente. No me parece que... Yo sé que hay gente que toma su vida de poeta como un verdadero trabajo, y a veces por actividades relacionadas con la poesía, encuentran en eso también su modo de vida, digamos, de vida en cuanto a sus ingresos y todas esas cosas. Yo escribo desde otro lugar, con más seriedad. Muchas veces mi poesía tiene el influjo de las cosas que voy leyendo, de los autores que voy leyendo. Creo que ese es un proceso que nunca termina, por eso creo que hay, más que identidad, hay identificación, o sea que siempre es un proceso abierto, que va cambiando. Uno lee un autor que no conocía y por ahí queda fascinado con ese autor y sin querer empieza a escribir cosas a la manera de ese autor. Y también soy un poco contrario a pensar esto de el autor que logra su lenguaje poético, su propio idioma, digamos.
porque a veces eso para mí tiene que ver con lograr cierta forma estereotipada del escribir, y no me gusta, no me gusta. Creo que el poeta, si se estereotipa, queda como coagulado en una cuestión imaginaria y deja de crecer. Me parece que uno tiene que estar abierto a nuevas voces y ser perceptivo si de algún modo, consciente o inconsciente, esas voces influyen en uno. Entonces creo que la lectura también tiene que ver con el proceso creativo. No es solo que uno como joven poeta tiene que leer a otros poetas, sino que creo que permanentemente uno tiene que estar abierto a la posibilidad de otras voces, ¿sí? Y eso es sumamente enriquecedor. A mí me gusta mucho, por ejemplo, asistir a espacios de lectura de gente joven. No porque siempre me guste lo que hacen, o porque pero es un modo de que la voz propia no se esclerose, que no quede como detenida, que se pueda ayornar, que se pueda rejuvenecer un poco escuchando voces jóvenes, digamos, ¿sí? Uno a veces lee ciertos poetas de otra época y uno siente que las voces están como un poco en desuso, ciertas palabras, ciertos giros, ciertos modos, ciertas formas del poema. Y a su vez van apareciendo generaciones nuevas de poetas que escriben cosas que a lo mejor años atrás cualquier persona que sabe poesía hubiera dicho, no, eso no es poesía, ¿no? Hasta la dimensión, por ejemplo, de pensar que es posible una poesía sin metáfora, cosa que puede discutirse, pero que está sobre el tablero planteada, digamos, ¿sí? Bueno, creo que eso tiene que ver un poco con mi proceso creativo. Gracias, Rubén. Rubén, ¿tú nos podrías leer un poema de tu autoría? Voy a leer de este libro, Ciudad Intervenida. Mis poemas son breves, ¿sí? Esto se llama El poema. El poema no es tal mientras anide en el ombligo del poeta. Poema es el que vibra en otras manos, suena en otras bocas, late en otras orejas, se tatúa en otra piel. El poema no es en quien lo escribe, es en el otro. Gracias. Gracias, Rubén. Patricia Verón, poeta del conurbano de Buenos Aires. La misma pregunta para usted. Sí, bueno, cuando hiciste esta pregunta, yo pensaba que te referías al proceso puntual de escritura, no a la génesis de la actividad de escritura. Pero bueno, el proceso puntual depende de cada poema, ¿no? En algunos casos irrumpe y prácticamente sale todo el poema casi hecho, en mi caso, ¿no? Sin necesidad de ningún tipo de corrección. Esa es, digamos, las menos de las veces. Las más de las veces el poema se presenta como una idea, como una obsesión, si se quiere, es como un pajarito que taladra, 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 hasta que uno decide abrirle la jaula. Y en estos casos, cuando interviene la idea, sí, la pieza en general la trabajo y veo cómo queda. Escribo bastante, desecho mucho, y bueno, en ese proceso van saliendo, se van perfilando los libros, ¿no? Pero en cuanto a la génesis de la actividad poética, a mí me gustaría, si me permiten, leerles un poema que en realidad no pensaba leer este poema en particular, pero dado que tiene que ver con el tema, me parece que es una respuesta bastante completa a la pregunta. El poema se llama El sueño de la poesía y está dedicado a mi maestro y a mi mentor, a mi primo, que tuvo una incidencia fundamental en la actividad poética
en mi vida y estuvo de alguna manera como mojón en todos los momentos de mi evolución, ¿no? Como escritora. El sueño de la poesía. Mediando los 80, yo quería tener el sueño de la poesía. Miraba y miraba la hoja blanca y a veces la calzaba a la Remington, de a una palabra cada tanto tiempo, como quien hace tiro al blanco, o llenaba de escritos unos libros de actas que había conseguido, no recuerdo dónde. La televisión sonaba en la casa, yo me encerraba en la pieza y escribía como si importara. En el colectivo, por la ventanilla, buscaba las correspondencias de Baudelaire, un olor y un color y un sonido, como un foco que incendiara mi cabeza. Cerca de Pizarnik y su carencia, trepaba a la flotación sangrante, pero era necesario vivir y morir como ella, y no quería. La noche era rilkeana y sus secuaces, los fantasmas del mundo. El misterio de la vida dormía entre mondas de mandarina y pan con chicharrón. Mi protoenunciación entre los grillos. Sin distancia entre una calle y la siguiente, se iban borrando los lugares que dejaba atrás. Caminaba Matanza, pero mi conciencia no era sociológica, era universal. Todo quedaba lejos, menos mi sueño, al que perseguía obsesionada. Quería escribir, rayar la hoja, presenciar el nacimiento de un monstruo perfecto. Hermoso. Gracias, Patricia. Estamos en el Festival de Poesía, Tenopoesía, en un formato especial debido a la situación que nos encontramos. Y vamos a continuar con nuestro último invitado, ¿cierto? Martín. Martín, como investigador, como una persona que está constantemente, porque te sigo, ¿ah? Te estoy viendo siempre, tus proyectos audiovisuales también, sobre el movimiento, básicamente, en diferentes áreas artísticas en el conurbano, te he visto. ¿Cómo ves tú? ¿Cómo ves tú los procesos creativos de la gente, de la gente que está alrededor, el tuyo mismo incluso como investigador? Sí, bueno, como lo dijiste, me dedico a investigar la cultura popular, específicamente del conurbano de Buenos Aires, y digamos, una de las primeras cosas que me surgió o que tuvimos que replantear fue, bueno, ¿qué es la poesía del conurbano? O ¿cuál es la producción del conurbano? ¿Existe? O sea, y si existe, ¿cómo la delimitamos? ¿Sí? Volviendo a la pregunta anterior, en esto que el territorio no se puede delimitar solamente geográficamente, ¿sí? Argentina es un país muy centralista, por más que políticamente esté organizado de manera federal, y esta discusión no se da solamente en la poesía, sino que se da en diversos ámbitos. Por ejemplo, hay historiadores que dicen que todo lo que sucede en Buenos Aires es historia nacional y todo lo que sucede en otras partes del país es historia regional. Acá el colega de Mar del Plata se ríe, él lo debe sufrir bastante también. Entonces, Argentina particularmente es un país que, si bien es federal en su forma de gobierno, es muy centralista. Hay un dicho que dice Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, ¿sí? Que dicho que terminaría de ilustrar todo esto. Entonces, en esa pregunta, bueno, ¿cuál es la poesía del conurbano? ¿Es geográfica? O sea, todos los poetas que nacieron o que escriben de la Avenida General Paz, que es el límite geográfico y administrativo en el cual empieza el conurbano, o sea, todos los poetas de este lado, yo estoy en este momento hablándoles desde el conurbano, vivo en los monoblocks de Villa Madero, un sistema de vivienda social. Entonces, todos los que estamos de este lado, producimos ya
por el simple hecho de estar de este lado, hacemos arte, historia, poesía del conurbano. Entonces, la pregunta es, si no es así, si el territorio, como dicen las ciencias sociales de la década del 60 para acá, es más allá de un lugar físico, sino que también es un lugar simbólico, bueno, ¿cómo delimito ese lugar simbólico? Porque el lugar físico es muy fácil de delimitar. Y ahí surgen un montón de cuestiones. Lo local, lo global. En este momento estamos teniendo una charla que hace 10 años atrás con esta tecnología sería imposible, ¿sí? Estamos hablando desde distintos puntos del continente americano. Entonces, apareció una nueva conformación, un nuevo vocablo que se está utilizando mucho, que es lo local, ¿sí? Lo local en un contexto global, porque si bien el territorio, como dije en la primera respuesta, no es geográfico, sino que es simbólico, más lo geográfico, por lo tanto la poesía no podía quedar fuera del territorio de ninguna manera. Entonces, y ojo, con la poesía lo mismo, con otras ramas artísticas lo mismo, la pintura, la arquitectura, etc. ¿Cómo delimitar ese? Fue el gran problema de toda la investigación. Y nos dimos cuenta que, si bien este territorio geográfico es indivisible de lo poético, por ejemplo, ¿habrá una poesía mexicana que tenga características muy propias y que las puede identificar como un absoluto, o chilena, o de Mar del Plata, o del conurbano, o de la capital? Sin olvidarnos de las zonas fronterizas, zonas de cruces, ¿sí? En donde las prácticas artísticos, culturales, simbólicas y hegemónicas de ambos lados se entremezclan. Entonces, en todo ese contexto, que es un debate como muy amplio, decidimos decir que este territorio, este conurbano, es un territorio de tránsito. O sea, ¿existe una poesía del conurbano? Creemos que sí, que es una poesía que es más, que es la que en realidad no es una poesía producto del territorio, sino que es la que conforma el territorio y que está dentro de un contexto global. Por eso hablamos de lo local y lo local. Obviamente no existe un conurbano, no es que el conurbano es uno solo, por eso hablamos de los conurbanos, y como son conurbanos simbólicos, son geográficos, son hegemónicos, es más, dentro del ambiente artístico también está lo que Danto y Dickey llamaban las instituciones artes, las instituciones, y no hablo solamente de edificios, sino de entidades, críticos, poetas, académicos, que dicen, bueno, esto es poesía y esto no, esto entra y aquello no. Como verán, es un debate muy amplio, no me quiero extender mucho, pero bueno, dentro de ese contexto, yo empecé a estudiar a estos poetas de La Matanza, ¿sí? Mi objeto de estudio cambió a todo el conurbano, y bueno, en este momento estoy indagando, estoy haciendo lo que se llama observación participante, otro tipo de poesías. Naín lo había comentado en la primera definición, que son los grafiteros, esta poesía visual que se plasma en las paredes y que están ahí, y que un autor por ahí dijo que eran las cicatrices mutantes de una ciudad. Así, los tatuajes, no las cicatrices, los tatuajes mutantes de una ciudad. Así que sigo investigando con otras maneras de poesía, y bueno, es un trabajo que va a llevar mucho tiempo. Gracias, Martín. En este último espacio le vamos a dar un momento para que se despidan. Con respecto a lo que estaba hablando Martín, me dio muchos deseos de hacer preguntas, pero no estamos en el momento ni la posibilidad de preguntarnos nada, solamente poder seguir conversando después. Un espacio para despedirnos, y también para que puedan ustedes en el mismo orden leer un poema más de su autoría. Profesor Nómez. Bueno, no sé si despedirnos, no sé si eso sea lo que hay que hacer, pero habría sido bueno haber tenido algún diálogo final, ¿ya? Me parece que pero ya, no, eso no está en el formato. Es que esta forma puede ser eso también, si usted quiere lo puede hacer. Tenemos el tiempo, el espacio y todo para hacerlo.
Si hay algún diálogo final que quiera producir, profesor Nómez, bienvenido. Yo le quería hacer una pregunta a usted, pero no se la voy a preguntar porque va a ser muy larga. Muy larga contestar también. Tiene que ver mucho con lo que estaba diciendo Martín, esto te dan deseos de hacer preguntas, pero conclusión, eso creo que es la palabra. Claro, porque hay muchas cosas que se vienen a la mente cuando intervienen los demás, ¿ya? Y cuando uno los escucha y ve los contextos particulares, pero que también lo articulan con los elementos, por ejemplo, de América Latina o de otros lugares del mundo. Entonces, todo eso es muy interesante porque uno se le van ocurriendo cosas que a lo mejor tienen que ver con lo mismo que están hablando los demás y que resultan interesantes. Por ejemplo, los procesos de vida, ¿ya? En que yo casi no hablé de eso, pero bueno, porque pensé que en una cosa más general que tiene que ver como con procesos más comunes en las maneras de hacer poesía. Por otro lado, están problemas como cuando habla Martín, por ejemplo, yo le digo, ¿qué pasa con la región de la Patagonia? En que, digamos, tenemos países comunes, tenemos una integración poética, ¿ya? Y que tiene que ver mucho con el mundo indígena. ¿Qué pasa con otras cosas que nosotros tenemos en Chile varias zonas, ¿ya? Y todas escriben distinto? Y dentro de cada zona también se escribe distinto, porque cada experiencia es particular, ¿ya? Y uno trae consigo como una joroba las experiencias personales, ¿ya? Que indudablemente se juntan en los elementos poéticos. La diferencia entre vivir la poesía como una especie de profesión secundaria, como decía Rubén, ¿ya? Que a veces no es la profesión principal con la que uno se gana la vida, y por otro lado, el lenguaje que, como dice Heidegger, es la casa del ser, es decir, es donde nosotros, desde donde nosotros hablamos, es desde donde nosotros escribimos, de donde vivimos y de donde también inventamos, ¿ya? Que es lo que tiene que ver más con la poesía. Entonces, todas esas cosas son sumamente interesantes como para haber seguido la hebra y haber explorado un poquito más, siendo que tenemos experiencias comunes pero también distintas. Entonces, bueno, que quería terminar agradeciendo también esta oportunidad de habernos juntado y de poder leer desde distintos lados, de distintos lugares, y sobre todo porque me parece sumamente importante hacer este tipo de trabajos y que podamos reunirnos, aunque sea de manera virtual, ¿ya? En este momento. A lo mejor en un futuro cercano o lejano lo podemos hacer también presencialmente. Eso. ¿Quieres que lea algo más? Sí, Nadine, un poema. Ya. Sí, no sé. Tengo... Bueno, para hacerle un homenaje a un poeta argentino, ya que aquí tienen mayoría, ya. No sé si completo, pero voy a leer un fragmento del poema Cuando un hombre y una mujer se separan, que es un homenaje a Enrique Molina, ¿ya? Con paráfrasis. Un gran poeta argentino. Cuando un hombre y una mujer se separan, los acantilados de la evocación se hacen más profundos y una grieta crece inexorablemente en los amaneceres. Hay ruido de maletas cerrándose, de llaves enmohecidas en los armarios, y un silencio de espesas claves se atrofia en las comidas, con los gestos habituales de los comensales transformados en mera leyenda, incluyendo maquinaciones perversas, gritos de espanto detrás de las puertas o cacerías a medianoche con la injuria a punto de estallar. Cuando un hombre y una mujer se separan, hay tanto sitio ilusorio al que no se llegó nunca, y gente circulando de un espejo a otro, saliendo y bajando retinas, la pieza de un hotel, el tren fantasma, cementerios de voces que quisieron ser diálogo, y un desastre impreciso que se va calculando por semanas y días, en que todo termina ya sin puerto, ni viaje, ni ensenada, un puro piélago de sombras donde antes fue el furor. Cuando un hombre y una mujer se separan, quedan los libros sueltos vagando por el éter, las ropas desgajadas de los huesos,
las cicatrices abiertas y todos los gestos mordiéndose en el aire, como vagas promesas incumplidas. Queda una angustia que retorna siempre en el mismo barco, los sonidos lejanos de la fiesta, una lenta pudrición de sentimientos. El paraíso, el relámpago humano, el aliento tremolante de la furia se nos escapa cuando un hombre y una mujer que se han amado llenos de asombro, iluminados con sus agravios y sus cóleras, desgarrados por la vehemencia del verano, se abren en todas direcciones y desplegando sus alas, matan el recuerdo y se separan. Hermoso poema. Gracias, Naín. Gracias. Muy bonito. Marcela, conclusión del diálogo que hemos tenido. Sí, estoy muy contenta de haber estado en esta mesa. Creo que es algo muy enriquecida de aquí, con todo lo que dijeron. Y algo que decía Rubén, sí es cierto, de eso de la inspiración, que esa palabra sí tendríamos que quitarla. Sería, yo creo, una motivación para mí. Eso sí me quedó muy claro ahorita. Y te agradezco mucho a ti, Heriberto Acuña, por la invitación aquí a este festival. Y bueno, espero estar nuevamente con todos ustedes. Gracias, Marcela. ¿Nos va a leer un último poema? Sí, les voy a leer un poema breve, del cual me motivó el motor de mi vida, que es mi hijo, que fue su cumpleaños en enero. Se llama Mi Flor. Epígrafe. Mamá, la luna se reflejó en mí, ahora yo soy la luna. Eitán a los 2 años. Llegaste con tu sonrisa, una alborada de enero. De céfiro teñiste mis días, de luna, sol, cantos y alegría. Mirada de querubín de mar y cielo. Acurrucas tus nubes en mi seno, manojito de risas en capullo. Tatuado te llevo en cada suspiro, en cada pisada, en cada estación de mi vida. Me coloras, me aromas de gardenias y transformas la más gris de mis horas en el más tierno milagro. Así eres tú, hijo, mi girasón tulipán naranja, mi flor. Muchas gracias. Gracias, Marcela. Poeta Rubén Melero. Conclusión, y ojalá que nos deleite también con un último poema. Active su micrófono, poeta. Te agradezco, Heriberto, la invitación. La verdad que me encantaría seguir conversando. Uno escucha a los otros poetas y tiene ganas de seguir abordando algunos temas. Lo que decía Naín es muy interesante. Creo que le pasará también a los chilenos. Cada región del país tiene cambios en la lengua, que a veces es un cambio bajo el influjo incluso de las lenguas nativas, ¿sí? O sea, que el español va cambiando y se va modificando. En Argentina pasa, por ejemplo, el hecho de que en ciertas regiones el tú es reemplazado por el vos. El vos se usa de modo diferente en ciertas regiones. Por ejemplo, hay gente que dicen vos haces, o sea que el verbo después del vos va como si fuera después del tú. Y en otros lugares el uso del vos implica reformular toda la gramática de la lengua, porque todos los verbos, todos se acomodan a un modo diferente del idioma por el uso, por ejemplo, vos hacés, ¿eh? Vos querés, ya es distinto. Entonces cada una de esas cosas va modificando la poesía y la vida en distintas regiones del país. Bueno, es un tema muy interesante. Yo voy a despedirme leyendo un poema, haciendo un juego inverso con lo que hizo Naim, y voy a leer un poema que está dedicado a una chilena entrañable. El poema se llama Cultrum. Ella recogía flores a lo largo de su tierra larga, columna andina de América del Sur. Cuando Chile tembló, guardó las flores, cruzó el Atlántico
para sentirse a salvo, lejos, muy lejos de las araucarias, las cascadas azules, los volcanes rugientes, y el cultrún golpeaba, corazón ahuecado de nostalgia. Sobre sus mejillas caían chaparrones de color violeta. Gracias. Gracias, Rubén. Muchas gracias. Patricia Verón, poeta, desde Buenos Aires, Argentina, del conurbano. Conclusión y una invitación para que pueda leer uno de sus poemas también. Bueno, la conclusión es que estos encuentros son enriquecedores, no solo porque conocemos otras poéticas, sino también porque podemos comunicar lo que muchas veces no sale de nuestra cabeza, ¿no? Sobre todo en estos momentos, en donde pasamos una pandemia de carácter mundial y estamos todos un poco muy inmersos en lo inmanente, y justamente estos encuentros nos comunican mucho más con el pensamiento de otros poetas o de otros hacedores culturales que están, con los que estamos separados en la distancia, pero así no en la práctica de la poesía y en la práctica del arte, ¿no? Así que bueno, muy, muy contenta de haber participado, y un agradecimiento a toda la gente que desde Chile aún en estos momentos, ¿cierto? Porque Chile está pasando momentos dolorosos, aparte de los pandémicos, y se animan todavía a apostar por esta maravilla que es la posibilidad del arte, ¿no? Del arte y específicamente del poetizar, que como decía Hölderlin, es la actividad más inocente. Bueno, les voy a leer un poema breve. Y si tuvieras un solo libro, uno solo, para divertirte, abismarte, descubrir la habilidad del trazo, la genial arbitrariedad de su verdad, un solo libro visitado por siglos, por la arruga que duran las manos que te guían, ojeado, amarillo, ennegrecido en las puntas, en los centros, un solo libro que jamás dice lo mismo, y con la caída del tiempo puede comenzarse en cualquier página, porque es la memoria del sueño que perdiste. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Martín. Bueno, profesor, su conclusión. Sí, como repitiendo a los colegas, la verdad que fue un placer, Marcela, Patricia, Naín, Rubén, haber compartido esta mesa. Heriberto, muchísimas gracias por la invitación, para mí fue un honor estar acá, y coincido con los colegas de que capaz en la próxima podemos hacer algún intercambio entre nosotros, porque a mí me quedaron preguntas también y ganas de conocer, así que nada, contentísimo, realmente contentísimo. Estoy muy agradecido de ustedes, desde acá, desde la región del Maule, la tierra de poetas, ¿cierto? Tierra de Pablo Neruda, Paulo de Roca, Gladys Stein, Enrique Gómez Correa, y en fin, una serie de poetas. Y desde la tierra de Teno, desde Teno Poesía, desde la tierra del gran poeta Efraín Barquero, les doy las gracias por haber estado con nosotros, y espero que, como dice Martín, estemos juntos en una otra próxima oportunidad. Muchas gracias, queridos poetas. Gracias, adiós. Gracias.
El cielo es la pradera, cierra los ojos y lo ves. Es un potrillo blanco cansado de correr. Cansado está cansado y tiene tanto que crecer. En la pradera hay un estero, cierra los ojos y lo ves. Y en el agüita hay una estrella, como un cofre, como un pez. A caballo en un pescado te deslizas sin temer. Con las manos en el pecho un viaje vas a emprender. O mejor anda dormido, cierra los ojos y lo ves. En mi patria hay un monte, en mi patria hay un río. Ven conmigo. La noche al monte sube, el hambre baja al río. Ven conmigo. ¿Quiénes son los que sufren? No sé, pero son míos. Ven conmigo. No sé, pero me llaman y me dicen, sufrimos. Ven conmigo y me dicen, tu pueblo desdichado, entre el monte y el río, con hambre y con dolores, no quiere luchar solo, te está esperando, amigo. O tú, la que yo amo, pequeña, grano rojo de trigo, será dura la lucha, la vida será dura, pero vendrás conmigo.